36 minutos en las Islas Canarias, continúan en la sintonía de la mañana de Federico. Esto es radio y estamos ya en tiempo de tertulia. Hoy con Alberto Artero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Buenos días. Por decir algo, la verdad. Sí, ¿verdad? Tomás Cuesta, buenos Buenos días. Rosana. Ana Samboal, buenos días. Y Miguel Ángel Pérez, que como siempre nos va a acercar al resumen de prensa con Arriaga Asociados. Si os parece, vamos a saludar a Gabriel Albía, que está en París. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, ¿qué tal nos escuchas, Gabriel? Nosotros a ti perfectamente. Os escucho perfectamente. ¿Vosotros me oís? Sí, muy bien. Te llamábamos esta noche para preguntarte en concreto en dónde estás hospedado, si daba la casualidad de que estuvieses en las inmediaciones de Saint-Denis. Nos decías que tú estás en el barrio latino, en París, cubriendo para ABC en el relato periodístico de lo que está sucediendo allí desde el viernes. Hoy firmas en el periódico pues una excepcional columna, una doble página, París, serenidad y coraje ante el estado de guerra. Bueno, ¿cómo te has encontrado tú la ciudad cuando has llegado y cómo te has encontrado sobre todo a los ciudadanos franceses, Gabriel? Pues efectivamente eso es lo que trataba de explicar o de contar más bien sí. en la crónica, la impresión, de algún modo muy sobrecogedora, que te produce la fuerza de una ciudadanía empeñada en no perder la serenidad. Si tú llegas aquí sin saber lo que ha pasado, no percibes que haya sucedido nada. El ciudadano se empeña en que bajo ningún concepto el terror altere sus vidas. Y la vida cotidiana en el metro, en las tiendas, en la calle, es la de siempre. Fíjate que yo pienso, y es la tesis que defendía ahí, que eso viene de algo muy elemental, la percepción que tiene el ciudadano de que el Estado cumple con sus obligaciones, que frente a un ataque que es un ataque militar sin duda de ningún tipo, el Estado explicita que lo que se está produciendo es una situación de guerra y asume la condición de llevar a cabo esa guerra. Y lo asume de un modo absolutamente unitario. La reunión conjunta de Senado y Parlamento que presidió Hollande hace 2 días tiene esa característica extraordinaria de una unanimidad absoluta en la que el presidente de la República notifica: miren, estamos en guerra, vamos a efectuar las reformas constitucionales para que esa guerra pueda ser llevada hacia adelante y, mientras tanto, vamos a aplicar una forma mucho más dura que el estado de excepción español, el estado de urgencia, que es el estado previo al estado de guerra. Y, naturalmente, lo que se produce es un cierre de filas y ese canto final de la marsellesa por parte de todos los parlamentarios. Gabriel, esa frase, Francia está en guerra, es un poco el hilo conductor de tu pieza hoy en ABC, ¿no? La repites Sí. en varias ocasiones. Sí. Aquí en esta mesa algún contertulio llegó a decir el otro día que la intervención de Hollande, aunque acertadísima y probablemente la adecuada en ese momento, fue quizá un poco sobreactuada, pero precisamente porque se trataba de dar esa imagen ya no solamente a Francia, sino también al mundo. ¿Tú compartes esta opinión? No, yo no pienso que sea sobreactuada. Si te das cuenta, además no es nueva. Cuando se produjo lo de Charlie, fue Valls quien en el Parlamento dijo, recuerdo perfectamente la fórmula: me preguntan ustedes si esto es una guerra, yo les respondo que sí. Me preguntan si vamos a darla, les respondo que sí. Me preguntan si la ganaremos, les respondo que lo intentaremos. Es cierto que en Francia, donde el modelo republicano de la Quinta República, constituido por De Gaulle, prima la figura del presidente de la República de un modo extraordinario, lo convierte en una especie de rey absoluto por elección. La manifestación de la propia presidencia del propio presidente tiene un valor simbólico extraordinario. Entonces, el hecho de que Hollande iniciase su alocución al Congreso parlamentario en esos términos, naturalmente supone un shock desde el punto de vista político. Pero un shock que en realidad lo que hace es dar forma a algo que de facto la inmensa mayoría de la población percibe como tal. Y yo creo que eso, al contrario de producir ningún tipo de histeria o ningún tipo de rechazo ni nada parecido, lo que produce es la sensación de tranquilidad del ciudadano que sabe que el Estado está para responder en esas situaciones y que el Estado va a legislar, y además de modo durísimo,
para poder llevarla adelante. Por lo demás, en cuanto a la esfera internacional, claro que Francia sabe perfectamente que no posee una fuerza militar como para asumir por sí sola esa tarea, que para intervenir en esa franja que Obama abandonó entre Irak y Siria, y que es el origen de toda esta guerra, se requiere una coalición internacional en la que, desgraciadamente, mientras Obama está en la presidencia, Estados Unidos solo participará desde el aire, pero en la que, con seguridad, Rusia participará de modo mucho más activo. Obama se está jugando algo terrible, que es dejar por primera vez desde que acabó la Guerra Fría la hegemonía internacional en manos de Rusia. Uh-huh. Bueno, la situación que nos describes contrasta mucho con las imágenes que estamos viendo a través de la televisión francesa, esa señal en directo de Saint-Denis, donde vemos pues una operación militar, una operación policial, claro, desde la pasada madrugada, en donde se está tratando de localizar al cerebro de los atentados de París. Abdelhamid Abaoud. Pero claro, es que eso es simultáneo. Precisamente tú puedes tener a la población completamente en calma cuando sabes que en las 4 noches que han pasado desde el atentado se han producido ya más de 300 perquisiciones, registros domiciliarios por la vía de urgencia que permite la ley de urgencia. Y que, por lo tanto, quien tiene que hacer el trabajo duro lo está haciendo. En esas imágenes que os están llegando están juntas la policía y el ejército, una primera línea de policía y un segundo cinturón de ejército, que la verdad es que impresiona. Impresionante, sí. Pero por ahora lo verdaderamente extraordinario es que el ciudadano vive eso con una certeza completa de garantía. A nosotros eso quizás nos resulta extraño, porque es cierto que en España no tenemos esa tradición de considerar a los elementos armados como parte del cuerpo mismo de la ciudadanía. Pero en Francia, mientras esos cuerpos armados funcionen y garanticen el funcionamiento de la nación, eso permite que, es cierto, durante las noches, porque está claro que todo está sucediendo durante las noches, todas estas perquisiciones son nocturnas, durante las noches París se queda infinitamente más vacío de lo que podía suceder antes. París por la noche es una ciudad bastante vacía, pero vamos, de todas formas, yo que estoy aquí en el barrio latino, que es donde he vivido siempre, pues hombre, cuando salgo a dar un paseo por la noche, antes de irme a la cama, lo que me encuentro es un desierto que no es normal. Para quienes no conocen Saint-Denis, el barrio de Saint-Denis, Gabriel, ¿nos puedes Saint-Denis es una periferia con una basílica maravillosa, la Basílica de Saint-Denis, que se ha convertido en uno de los varios de varios barrios de fuertísima concentración musulmana. Y hay una cosa que yo creo que sí es importante, no sé si la prensa española lo estará recalcando, pero que es importante decir, Así como cuando se produjeron en enero los atentados de Charlie, la población musulmana en un porcentaje muy alto se puso del lado de los terroristas frente a un Charlie al que consideraban que había ofendido al Islam y no sé cuántas cosas más. En este momento la situación es completamente distinta. Porque no sé si os dais cuenta, poneros en la perspectiva de un asesinato en masa dentro de una sala de conciertos de rock. La gente muerta son chavales entre los 17 y los 20 y poco en su gran mayoría. Pero pensad ahora quién asiste a un concierto de rock en una ciudad tan multiétnica como París. Absolutamente todo el mundo. No hay distinciones de religión en un concierto de heavy metal. Yo he estado ayer recorriendo pues todos esos muros de fotografías, de flores, de velas que se han colocado alrededor. Claro, te encuentras ahí nombres cristianos, pero encuentras exactamente igual nombres musulmanes, nombres judíos. Claro. Lo único que es común allí son las edades, las edades te dejan escalofriado. Pero para la comunidad musulmana la actuación del Estado Islámico del viernes ha sido demoledora, porque ha sido la mostración de que está ante un enemigo que no distingue, ante un asesino que no distingue, ante alguien que considera que todo aquel que está dentro de un concierto de rock, aunque se llame Karim o aunque se llame Mohammed, es un perverso digno de la muerte.
Gabriel, no sé si te puedes quedar con nosotros un ratito más, si tienes prisa. Sí, sin ningún problema. Vale, de acuerdo. Pues entonces, si te parece, vamos a ampliar el debate a la mesa. Lo primero que me gustaría saber y que os estoy preguntando a todos vosotros desde el pasado lunes es, bueno, primero, ¿qué sensaciones tenéis? ¿Qué pensáis después de los atentados del pasado viernes? ¿Y qué reflexiones estáis teniendo a medida que van pasando las horas y que se están produciendo los hechos, tanto interiormente, en Francia, en Europa, como en el exterior, las actuaciones que se están desarrollando? ¿Qué más? Bueno, yo sería incidir en lo que ya ha dicho Gabriel. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Tomás. Un abrazo. Igualmente. Sobre que, en efecto, el estado de guerra virtual en el que se vive en Francia, y otra cosa es que si jurídicamente se puede decir que estamos en guerra, pero que eso yo creo que se ha trasladado a toda Europa, que eso ha trascendido, algo que no pasó con el 11 de marzo, que en los matices que estaba dando Gabriel fue exactamente igual. Fue un atentado absolutamente indiscriminado, no tenía, tenía un objetivo claro, que era derrocar a un gobierno y hacer que el primer Europa se rindiese, que España se convirtiera en el primer Estado que se rindió al terrorismo. En eso hay una diferencia brutal con lo que ha ocurrido en Francia. Yo quería preguntarle algo a Gabriel. En el discurso de Hollande en Versalles, ante las dos cámaras reunidas, por primera vez, yo creo, nunca se refirió a la palabra amalgama, a que no hubiera amalgamas, que no se criminalizase un sector de la población. En este caso, yo creo que eso sí que puede haber chocado bastante a los medios intelectuales y también a la población musulmana en Francia, que esta vez no se hicieron distingos. O sea, no, es decir, bueno, vamos a preservar la multiculturalidad como algo más importante que la seguridad. No, lo más importante es la seguridad y el resto me puede... ¿A ti no te parece que fue algo así? Sí, fue exactamente así. Pero eso precisamente se puede hacer en la medida en que en esta ocasión sí, la propia comunidad musulmana ha entendido que es tan atacada como el resto de las comunidades. Tú que eres un lector habitual de la Croix, no sé si verías el número de ayer, si no, míralo, porque hay todo un dossier sobre la modificación importante, por lo menos perceptible, que se está produciendo tanto en la comunidad musulmana como en el clero musulmán francés. La idea de que es absolutamente necesario aislar a los sujetos del ejército islámico, que por cierto aquí en Francia todo el mundo prefiere llamarles Daesh, precisamente para evitar que la palabra islámico lo identifique con el resto de la comunidad. Esos elementos del Daesh son muy importantes. Soldados que han estado, franceses que han estado luchando con el Daesh en Irak y Siria, han retornado a Francia, se calcula, unos 1.200. El área de simpatizantes que tiene fichada la policía, no los que puedan estar sin localizar, son de bastantes miles de sujetos, o sea que realmente componen un núcleo importante en el que yo creo que por primera vez sectores muy amplios de la comunidad musulmana ven un peligro mayor. Yo creo que Holanda ha jugado con esa baza de por primera vez poder jugar con la ciudadanía musulmana a favor. Gabriel, buenos días. Soy Ana Samboal. Hola Ana, ¿qué tal va eso? A mí me gustaría saber, desde aquí, desde España, se percibe una unidad política en Francia sin fisuras y sin embargo sabemos que, como todas las sociedades occidentales, no es una sociedad homogénea políticamente. Aquí en España, en concreto, hay un partido político y una parte de la sociedad probablemente que se desmarca de esa estrategia que ha seguido el presidente Hollande en Francia. Esas diferencias
también están, si no en primera línea a la vista, sí se están produciendo de alguna manera en el subsuelo de la sociedad francesa. Es decir, hay una parte de la población contraria o incluso de los políticos contraria a esa estrategia de atacar en Siria, de dar la batalla en todos los frentes, también en el interior del país, de buscar la negociación, como hablaba aquí en Madrid Manuela Carmena. No, ahí la diferencia es esencial. Naturalmente que existen siempre ese tipo de sectores muy minoritarios. En Francia su voz sería la de Mélenchon, por ejemplo, pero su repercusión en la sociedad es cero. Hoy lo que preocupa a la sociedad francesa es más bien lo que os indicaba antes, es decir, la necesidad de que la propia población musulmana, que es una parte importantísima de la sociedad francesa, aprenda de esta situación la necesidad de integrarse en el área de libertades de la República y de definir al enemigo donde está. Es decir, definir al enemigo en este movimiento bárbaro, en este mundo bárbaro, que por lo demás en Irak y Siria ha restablecido la esclavitud y la compra y venta de mujeres, que es que no estamos hablando de cuestiones menores. En Francia, una autoridad del nivel de Carmena o de sus concejales que dijese la 10.000.000ésima parte de la salvajada que han dicho en Madrid, sería considerado repugnante, sin más. Es decir, habría perdido toda su respetabilidad política para siempre. Alberto. Sí, Gabriel, buenos días. Alberto Artero. Buenos días. Encantado de hablar contigo. Mira, Gabriel, tú como persona que has vivido muchos años en Francia y conoces sin duda alguna de primera mano la situación multicultural francesa y un poco el desarrollo de una población inmigrante musulmana específicamente cada vez más amplia, uno tiene la impresión de que este es un problema que en cierto modo se veía venir. En cierto modo te explico por qué, porque ya sabíamos que las zonas del sur de Francia pues estaban planteando determinados problemas ya incluso de incluso guetos. Sabemos que eso provoca en cierta medida, entre otras muchas razones, la aparición del Frente Nacional y por lo tanto da la impresión de que de lo naif que se ha sido en el pasado y de lo condescendiente que se ha sido en el pasado con esto vienen estos lodos ahora, ¿no? No sé cuál es tu impresión sobre este proceso de multiculturalidad y tú, como filósofo y pensador que eres, ¿cómo crees que se tiene que resolver esta difícil ecuación de Occidente donde hay una relación asimétrica con otras naciones y otros sentimientos religiosos que no corresponden a esta tolerancia, ¿no? No, eso que dices es históricamente incuestionable. Y todo el mundo aquí en Francia en este momento se replantea la locura sobre la cual se ha funcionado durante los 3 o 4 últimos decenios. Es cierto que en las periferias urbanas se han producido fuertísimas guetizaciones en las cuales el Estado durante decenios, insisto, prácticamente lo que ha hecho ha sido delegar la autoridad, sean las autoridades religiosas, las autoridades islámicas, y dejar eso fuera de control de la República. Naturalmente no hace falta de ser ningún genio para saber que eso acaba construyendo siempre lo que en el léxico de teoría política se llama un Estado dentro de otro Estado, es decir, un sistema de reglas de funcionamiento, de leyes, incluso de visión de la realidad que se confrontan con los del Estado real. Ya hace bastantes años que ha habido choques fuertísimos en esas periferias. En ese momento, cuando se plantea la necesidad de proceder a una integración seria, no simplemente a una coexistencia. Eso realmente se inicia a final de los años 80 y a lo largo de los 90, y entonces se produce el fenómeno que aquí produjo estupor. La primera generación de migración musulmana, los que vinieron a inicio de los 60, habían buscado a todo precio integrarse. La segunda generación más o menos se las fue apañando y
se normalizó bastante, y de pronto la tercera generación, esa que irrumpe en los 90, es la que se replantea que está harta de una identidad occidental en la que no se reconoce y que manifiesta que su ideal es el de retornar a lo que ellos llaman la fe de sus abuelos y de retornar, por lo tanto, al Islam perdido. Es a partir de ese momento cuando todo empieza a bascular hacia una situación incontrolable. Son los años también en los que pues, la policía dice explícitamente, los sindicatos policiales comentan que hay zonas de las periferias en París, pero también en Marsella y en otras tantas ciudades, en los que ellos no pueden entrar porque hay más armamento allí dentro, y más armamento de guerra que el que ellos mismos poseen. Y naturalmente desde esa perspectiva todo el mundo sabía que tarde o temprano se iban a producir choques muy fuertes. Lo de Charlie fue un campanazo terrible, pues por entre cosas porque Charlie era un elemento simbólico esencial para la gente de mi edad, para la gente del 68. Charlie era la materialización de aquella imagen de la posibilidad de un mundo distinto que vino con el 68. El asesinato de Charlie fue el asesinato de una época. Y a partir de ahí todo el mundo, yo pienso, volvió a la realidad. Cuando hace unas semanas o un par de meses, le preguntan a Valls, lo que Valls dice es, miren ustedes, no me pregunten si va a haber o no va a haber atentados. La pregunta no es esa, la pregunta es cuándo y cómo. En estos momentos se ha llegado a la situación límite. Si se consigue actuar con la suficiente habilidad, es decir, acabar con la guerra en Irak y Siria, y al mismo tiempo conseguir que la comunidad musulmana acepte el principio básico republicano de que nadie está fuera de la ley en ningún punto, entonces, y que como contrapartida la República respeta la religión de cada uno, que es lo que sucede perfectamente entre la República, por ejemplo, y los católicos, cosa que hace un siglo no estaba tan clara. Si se consigue, llegar a un statu quo normalizado, bueno, se podrá seguir hacia adelante. Si eso fracasa, el destino de Francia, bueno, de Francia y de toda Europa es un destino muy negro. Y sí quisiera decir una cosa, porque eso no hay que hacerse fantasías. Lo que ha sucedido en París en estos días puede suceder en cualquier punto de Europa, en cualquier momento. El ejército islámico, como parte de su estrategia, ha colocado comandos en toda Europa. Pueden actuar en cualquier. De hecho, hoy en la prensa hay bastante información sobre la situación, por ejemplo, en España. Si te parece, Gabriel, vamos a repasar esos titulares de prensa. Perfecto. Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa. Miguel Ángel. Pues vamos a empezar, Rosana. Hay que mencionar que, claro, obviamente las ediciones digitales llevan ya toda la información actualizada sobre este caso y sobre el número de víctimas en el mundo. Hablan ya de 3 muertos en una operación en París para capturar al cerebro del 13N. ABC, 2 terroristas muertos en una operación policial en París. En el diario El País dice al menos 2 muertos y varios heridos en una redada cerca de París. La Razón, 3 muertos en una operación policial contra el cerebro de los atentados. La Vanguardia dicen al menos un muerto en un tiroteo en el norte de París para capturar al cerebro de los atentados. En las ediciones digitales de los diarios franceses principales, por ejemplo en Le Monde, nos hablan de 3 muertos en esta operación policial, mientras que Le Figaro, asalto en Saint-Denis, 2 muertos, incluyendo por supuesto a la mujer kamikaze. También nos llega otra información desde los medios locales de París, y es que pues esta operación la están siguiendo en directo, por supuesto la están dirigiendo desde el Palacio del Elíseo François Hollande, Manuel Valls y el titular de Interior Bernard Cazeneuve, y también que la ministra de Justicia habría dicho pues que podría estar ya próxima a terminarse, aunque la verdad según las imágenes todavía se ve un despliegue en y la comienzan zona. a transmitirse en directo lo que es la grabación de los primeros momentos de la operación, que cumple ya 4 horas. Hoy en la prensa, aparte del artículo de Gabriel, el artículo de Tomás en Libertad Digital, del que luego hablaremos, porque la verdad es que a mí me ha conmocionado al volver otra vez a leer la realidad de lo que supuso el 11M y de lo que ha supuesto el 11M, y después lo ilustraremos con unas declaraciones, con unos cortes que captábamos ayer en la estación de Atocha, donde el monumento a las víctimas, hay gente que opina que es un desastre de monumento, pero el monumento está ahí, donde al paso de los universitarios, de los chavales de 20 años,
muchos de ellos, la mayoría, no saben ni lo que es, ni lo que fue el 11M, ni qué sucedió en Atocha hace 11 años. Y es tremendo. Claro, Sí, uno se da cuenta de que todo lo que escribes hoy en la crónica pues es cierto, y quizá tengamos lo que nos hemos merecido y lo que nos hemos trabajado durante todos estos años. Por supuesto, en este caso, por supuesto. Bueno, luego lo abordaremos. Pero aparte, Federico Jiménez Los Santos en El Mundo, Federico se hace una pregunta interesante sobre todo la actuación del Partido Socialista, ¿no? Así es, Rosana, en el artículo que firma en el diario El Mundo, el terror arrojadizo, dice Jiménez Los Santos, 11 años después, tras gobernar el PSOE 2 legislaturas y el PP una, España debe rehacer un consenso contra el terrorismo islámico, pero eso empezaría por reconocer que la culpa del nazi-islamismo, islamofascismo o como se le quiera llamar, no es de Aznar, Bush, Hollande u Obama, sino de los que matan en nombre de Alá, aleccionados por Riad o por Teherán. Y se pregunta, como decías, ¿está la izquierda dispuesta a renunciar a ese discurso? Iglesias no y Sánchez lo dudo. Bueno, compleja la actuación de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno, pero también se tendrá que retratar aquí Pedro Sánchez, ¿no? Pero sobre el olvido del 11M, yo hablaba con Gabriel justo antes de que cogiera el avión hacia París. Estábamos hablando sobre la ausencia de memoria que el 11M dejó de ser que habría sido en cualquier país un elemento fundador del presente, desde entonces del presente y del futuro. Quiere decir que España no podría ser la misma después de esto, y sin embargo se ha disuelto en la memoria, en la amnesia, porque en cierto modo... Es una amnesia voluntaria. Claro, porque esa amnesia es un antifaz de la vergüenza, porque, es decir, igual que Francia se reinventa, se reestructura a través del patriotismo, que es lo que está ocurriendo así aquí, es decir, la derecha, la izquierda eleva sus exigencias, la extrema derecha las baja y todos acaban encontrándose en una acción común. Aquí no fue así, aquí esto se utilizó como un elemento, vamos, como una herramienta cainita para destrozarse unos a otros. Es decir, la masa se comportó como masa en el peor de los sentidos. Nadie se preocupó de los asesinos, sino de criminalizar a un gobierno. Luego, si te parece, Tomás, profundizamos un poco más, porque en el campo de batalla, pues... tenemos que dar paso a la publicidad, pero antes un titular que a mí me llamaba hoy la atención en el periódico de Cataluña, que se hace hoy una pregunta que luego también me gustaría trasladar a la mesa. Pues sí, muy contundente, Rosana, esa pregunta. Más seguridad, menos libertad. Los atentados de París reabren el debate. Bueno, es que hay gente que no está de acuerdo con que se hayan suspendido, por ejemplo, los encuentros de fútbol. No sé si por su afición a la pelota o por otra serie El 80% de los franceses ayer en una encuesta claro, de Le Figaro decían que estaban muy dispuestos a renunciar a una parte de sus libertades. Bueno, luego también lo planteamos. Hasta aquí el resumen de prensa con Arriaga. Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa. La Comisión Europea y no Arriaga Asociados ha emitido un informe en contra de las cláusulas suelo de tu hipoteca. Si eres afectado por cláusula suelo, hipotecas multidivisa o swap, reclama. Nosotros te ayudamos a recuperar todo lo que te pertenece. Infórmate en el 926 4100 o en arriagasociados.com. Arriaga Asociados, hagamos justicia. Elia Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿En el Corte Inglés? Pues el catálogo de juguetes del que venimos hablando ya estas semanas, y es que hasta el 25 de noviembre hay un 25% de noviembre. Alberto seguro que ya lo tiene, ¿verdad? El catálogo lo tengo, y lo que tengo que es más preocupante son las peticiones a los reyes de mis 5 hijos. Ya están subrayados, ¿no? Ahí. Y marcados, y me lo pido. Nada, voy a pedir un aumento de sueldo, aprovecho las obras públicas para... Bueno, aumento de sueldo no, en el Corte Inglés ya, bueno, que también, verdad, pero sí, en el Corte Inglés lo que hacemos bien, es anticipar las compras de Navidad, las puedes pedir, puedes empezar a hacer ya tus compras y hasta el 29 de febrero no las pagas, y lo haces de manera fraccionada, o sea, eso que viene son todo muy bien. facilidades, sí. Bueno, con la CEL se lo podríamos recomendar hoy a mucha gente, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Con la CEL pues sí, a quien quiera mejorar su imagen, ¿no? Efectivamente. Lo dejamos ahí, sí. Para todos aquellos que quieran reducir... Mira, no, vamos a dejar a la alcaldesa aparte, porque de verdad lo de esta señora es que no tiene
Pues para reducir las arrugas, la flacidez y las estrías y retrasar esos síntomas del envejecimiento, recomendamos Colacel, que es un complemento natural que tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado o ácido hialurónico. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas. Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural. Solo se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, Gabriel, sigues ahí, ¿verdad? Sigo aquí. Bueno, pues nada, mandarte un abrazo. En cualquier caso, oye, si se produce alguna novedad, que dadas las circunstancias es lógico que se produzca, bueno, pues ya sabes que te llamaríamos por teléfono. A vuestra disposición. Y se me ha cortado antes la comunicación cuando estaba hablando Tomás. Sí, del 11M. El miedo, el miedo a la vergüenza en España, evocar el 11M. Y yo sí quería indicar que si yo acabé escribiendo al cabo de tantos años mi novela Blues de invierno fue precisamente para tratar de dar razón de esa vergüenza que nadie ha querido contar. Bueno, sí, es la única novela. Sí. Vamos a aprovechar para venderla porque es excelente, es una novela excelente en el que realmente el 11M se trata como un acontecimiento que ha marcado la existencia de este país, aunque todo el mundo procura olvidarlo. Bueno, de hecho... No hay equivalente de una cosa así en ningún otro atentado de esas dimensiones. Ninguno. Sí, eso es lo que la cobardía, claro, no se constituye en un elemento fundador, en un elemento de historia. Claro. Ha desaparecido. Probablemente fue una entre comillas, y por favor que no se me malinterprete, la ocasión que tuvo España para recuperar un poco el sentido de patria, el sentido de nación, el sentido del himno, el sentido de la bandera, los símbolos. Sin embargo, fue un elemento disgregador. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Tomás, que hay una parte del espectro político que debe sentir bastante vergüenza respecto a lo que sucedió. Todos, yo creo que como sociedad la sentimos, aunque no la expresemos. La gran tragedia inaugural de la España contemporánea es esa. Gabriel, ¿hasta cuándo vas a estar en París? Pues estaré hasta el viernes por la tarde, si no me dan orden de quedarme más los amigos de la ABC para quienes escribo. Bueno, te seguimos escuchando, te seguimos leyendo, por supuesto, y nada, disfruta en la medida de las posibilidades, es que se puede disfrutar estos días en París de algo. Me limito a abrir los ojos, que es ya algo suficientemente interesante. Y cuídate. Un beso muy fuerte para todos. Al barrio. Sí. Hasta luego. Un abrazo, Gabriel. Hasta luego. Son las 9:08. Vamos con un retraso tremendo, pero bueno, yo creo que merecía la pena charlar con Gabriel, que está allí, va a continuar, y bueno, le queríamos saludar desde aquí, desde los micrófonos de radio y desde la mañana de Federico. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues ya nos avisan que a partir de este fin de semana cambia el tiempo, que llega el frío, así que os tenéis que preparar y para el fin de semana, que van a bajar las temperaturas y además bastante, y disfrutar de lo que nos queda de, no sé, de otoño. Es que el fin de semana empieza el invierno. A ver, ya era hora, ¿no? Oficialmente. Sí, a ti, bueno, tú eres de... Yo entre los 40 grados y los 10 bajo cero me quedo con los 10 bajo cero, pero vamos, sin ningún problema. Bueno, pues nada, el fin de semana empezarás a disfrutar. Nuboso en la mitad norte peninsular, lluvias también en La Coruña y nieblas, sobre todo matutinas. Precaución, por tanto, a aquellos que tengan que coger el coche en Castilla y León. En el sur, bueno, nubosos los cielos, a ratitos, y despejados prácticamente toda la jornada. En Murcia y en Levante también. En Madrid estamos ya pues en los 7 grados aproximadamente y vamos a llegar a una máxima de 18. Hoy la máxima de todas las máximas la encontramos en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. Quien los pillase, y la mínima en Soria, 1 grado bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. A mí me gustaría viajar más. A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo abre la bolsa hasta ahora? No, pues el IBEX 35 se deja un 0,8% en este momento, cotiza por debajo de los 10.300 puntos, concretamente en 10.270. Tenemos que decir que estamos en pérdidas anuales, vuelve a entrar en pérdidas anuales, aunque ayer cerró con fuertes ganancias por encima del 2%. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 124 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, el bono español a 10 años en el 1,76%. Muy bien, pues seguiremos pendientes. Muchas gracias, Luis. Y a esta hora de la mañana, ¿qué es esto que escuchamos, Sara? Bueno, seguro que muchos lo han reconocido, la infatigable Patti Smith, de 68 años que tiene ya, que acaba de mostrar que aún tiene mucho que decir. Y a tenor de lo que sucedió en la Feria del Libro de Miami, que se celebrará este fin de semana, la mayor, recordemos, de los Estados Unidos, la cantante presentó su última obra de poesía, y el público aún quiere seguir leyéndola y escuchándola por mucho tiempo más. Una gran ovación recibió la madrina del punk, como la bautizó The New York Times, en la presentación de M Train. No es la primera vez, recordamos que Patti Smith se atreve con la pluma. Acuérdense de que se cumplen precisamente ahora 10 años desde que recibiese esa distinción como comandante de las artes y las letras de Francia. Y precisamente de Francia se acordó Patti Smith porque quiso clausurar ese acto de presentación de su libro rindiendo un sentido homenaje a las víctimas del atentado, cantando a capela esta canción que estamos escuchando. I was a pawn, didn't have a move. Bueno, pues de Francia nos llega la última hora. Continúa abierta esa operación en Saint-Denis. La señal la estamos recibiendo y viendo en directo a los militares, a la policía en ese barrio de París. La Fiscalía de París ha confirmado que una mujer se suicidó haciendo estallar su cinturón de explosivos, inmolándose, y 3 personas, es decir, 3 terroristas que se encontraban atrincherados en el apartamento de Saint-Denis. Es decir, que de momento se confirman 4 muertes. La de la mujer, que al verse rodeada por los agentes galos... De ahí que no se suicide. Es que el término suicidio en el Islam no cabe para un creyente, de verdad. El profeta... advierte de que la vida está en manos de Dios. Un hombre, un musulmán piadoso no puede suicidarse. Lo que sí que puede hacer es convertirse en el instrumento de la muerte de los demás, a través de su muerte. Si él puede matar, es decir, si estaba rodeada... Se vuela por los aires porque quiere matar a los policías que la rodean, ni más ni menos. Pues se llaman mártires a sí mismos, ¿no? No para suicidarse, sino, según el Corán, estaría condenada a repetir, a seguir explotando indefinidamente durante toda la eternidad. Bueno, pues esta es la última hora que nos llega desde Francia, Miguel Ángel. Y también tenemos alguna información, Rosana, concretamente de la televisión France 2, que dice que Abdelhamid Abaoud habría sido arrestado vivo y que la policía estaría interrogando a los arrestados dentro de la vivienda. Todo esto según esta cadena de televisión francesa France 2. Bueno, pues sería importante porque es el cerebro de la operación que estaría vivo, y además, bueno, pues otros terroristas que estarían en ese piso y que estarían siendo interrogados, como nos comentaba Miguel Ángel. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Ya se encienden las luces. Ya suenan los villancicos. Bien, estábamos comentando, bueno, pues las diferentes informaciones apuntan a diferente número de fallecidos, de detenidos, en fin, bueno, como la operación continúa abierta y esto hasta que no se cierre no se va a conocer, la verdad es que es mejor no incidir demasiado en las cifras que se están publicando y que nos están llegando. Sí que me gustaría que insistiésemos un poco en el debate que se está produciendo en España entre los políticos candidatos a la presidencia del gobierno en unas elecciones que están a la vuelta de la esquina el próximo 20 de diciembre. Y sí que me gustaría saber vuestra opinión sobre la supuesta libertad de maniobras o de la posibilidad de decir lo que realmente piensan o lo que les gustaría de nuestros políticos cuando tienen unos comicios a la vuelta de la esquina. Y claro, pues todo se mira, me imagino que bajo la óptica de unas elecciones, ¿no? A mí me da la impresión de que todos tienen mucho miedo de equivocarse. Pero no solo en este tema, sino en todas las cuestiones que están surgiendo en los últimos días, que son temas que afectan a nuestra esencia como país y a lo que queremos ser y a esto cómo se va a poder queremos mantener hasta el posicionarnos. 20 de diciembre. El tema del terrorismo. Cataluña nos hemos movido lo justo a lo que nos obligaban las circunstancias. Es decir,
prefieren no arriesgar y es quedémonos como estamos, aunque arriesgándote podrías obtener muchos más votos en el futuro, pero también muchos menos, obviamente. Ahí está el riesgo y la oportunidad. Pues yo creo que en la medida de sus posibilidades, y si un acontecimiento extremo no les fuerza a mover una posición determinada, que es la que tienen, bastante ambigua, excepto Podemos, yo creo que Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos tienen una posición bastante ambigua, no se van a mover, y hemos vivido momentos muy tensos en Cataluña, por ejemplo. Y aún así la posición ha sido bastante tibia. Es decir, restablezcamos la ley si es posible que lo haga el Tribunal Constitucional y mojémonos lo menos posible y solo lo que estamos obligados a hacer. El Gobierno quizá un poco más en la medida en que es el Gobierno y obviamente tenía que presentar ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero Partido Socialista y Ciudadanos acompañando en segunda fila sin aplaudir al Gobierno, tampoco criticándole en exceso, intentando buscar el pequeño matiz y otra vez a quedarse en casa. No vaya a ser que por abrir la boca le pueda dar votos o le pueda costar votos, que es realmente lo que temen. Bueno, yo creo, y estoy completamente de acuerdo con Ana, yo creo, Rosana, que la tragedia de la política en España y de la política en general es precisamente el escapismo, ¿no? A mí me gusta decir, y lo he escrito en los artículos que escribo en El Confidencial, que hemos convertido el estadismo en escapismo, ¿no? El estadismo es la capacidad de tener una visión de país y tener una posición firme que te permita orientar a un país. España tuvo la transición que, mejor o peor hecha, había una idea de país que entre todos queríamos construir y que hicieron posible el milagro de la transición y probablemente el milagro económico que ya venía del posfranquismo posterior, ¿no? Y sin embargo el escapismo es esa indefinición que te lleva a actuar tácticamente y no estratégicamente para intentar salvaguardar la mayor cantidad de votos. Cuando alguien levanta un poco la voz respecto a ese escapismo y reivindica algunos valores esenciales, como ocurrió en su día con Rosa Díez y UPyD, por ejemplo, pues de repente recoge una aceptación del público. Es decir, que incluso hay una cierta perversión en ese mensaje que se lanza a la población, porque lo cierto es que la gente necesita también ser gobernada, ¿no? Cuando al final se hablan de los grandes cambios que ha habido en los últimos 20 o 30 años en Europa, se deben precisamente a una idea de país que pasa por encima de las convenciones sociales y de las conveniencias políticas de voto. Por ejemplo, lo que hizo Margaret Thatcher en Reino Unido, que ahora no se discute, con la liquidación de un sector público, con la liquidación de una industria. Oye, luego las cosas evolucionan como evolucionan. O la Agenda 2020 de Gerhard Schröder, ¿no? Que es capaz de aglutinar a partidos. Pero claro, aquí la imposibilidad de consenso, la precariedad del voto, la necesidad de apaciguar al rebaño, pues está conduciendo a eso, a un escapismo en lugar de un estadismo, a una visión temporal en lugar de una visión a largo plazo, ¿no? Tienes que tener una visión de país. Justo. Y yo me preguntaría, ¿la tienen? Y tienes que tener el liderazgo para defenderla, incluso removiendo a los que no están de acuerdo contigo. O sea, intentando que te acompañen la parte de la opinión pública, los ciudadanos que están de acuerdo contigo, y los que no lo están, intentando convencerles. Pero tienes que tener una visión a largo plazo, el liderazgo y el arrojo para movilizar a todo un país en pos de esa visión, que entiendo que es para lo que uno quiere ser presidente del gobierno. Bueno, para mí, para Tomás, cambiar su país a mejor. Luego las cosas te salen como te salen, pero en fin. De hecho, Ana, Tomás, yo creo que precisamente esa es la gran tragedia de la legislatura de Mariano Rajoy, que Federico lo ha comentado muchas veces y yo suscribo al 100%, que no ha habido una concentración de poder en la democracia española como la que ha tenido el PP en términos de gobierno central, mayoría absoluta, las principales regiones de este país y los principales ayuntamientos de este país. Es decir, era el momento de haber construido entre todos una idea de país, porque sobre esa base sí que tienes más facilidad para aglutinar un cierto consenso, ¿no? Pero ahora mismo ya, con la precariedad parlamentaria que parece que se avecina, con la política de pactos donde el débil impone al fuerte, porque eso ocurre siempre, pues lo tenemos complicado y ese es realmente el problema principal. A mí me ha sorprendido de todas formas, si me permites, Tomás, claro. Hablabas de la capacidad del liderazgo, ¿no? Estos días se está hablando mucho del líder y se está hablando mucho de Rivera, de Albert Rivera como líder, porque, bueno, de Rajoy que se mantenga al margen de lo que está sucediendo con unas declaraciones, bueno, hablando siempre de lo que diga la comunidad internacional, de llegar a acuerdos, incluso llegó a pronunciar la palabra solidaridad el otro día en Turquía. No nos extraña, tampoco de Pedro Sánchez, que está en una situación muy, pero que muy complicada, porque podría dejar a su partido totalmente hundido, destrozado. Se está hablando del entorno de los 80 diputados, cuando ya se hablaba de que había
tocado suelo Rubalcaba con 110, o sea, estamos hablando ahí de más de 30 diputados de diferencia, ¿no? Pero claro, Rivera, que se le presenta como el nuevo líder, la persona con la valentía de llevar a su partido al frente, por ejemplo, en Cataluña, y con un discurso de nación, de unidad de nación, también se ha quedado al margen, ¿no? Y bueno, es sorprendente, ¿no? Cómo están todos cogiendo la situación con pinzas, ¿no? Estamos muy cerca de las elecciones. Respecto al escapismo y el estadismo, es verdad, esto ocurre así. Alguien lo expresó de otra manera, decía que un político es un estadista es aquel que piensa en la siguiente generación, un político es aquel que piensa en las siguientes elecciones, y ahora todos son políticos, en este caso. Lo que pasa es que de repente nos hemos enfrentado a la historia con mayúsculas, la historia brutal, a eso, lo que llaman los el polemos, ¿no? a la violencia como fundadora de la historia, y ante eso, claro, la comidilla esa catalana decae de una manera, dices, bueno, pero ¿de qué nos estamos ocupando? ¿No? ¿En qué estamos pensando? Y sin embargo, aunque realmente es muy grave lo que ocurre, ¿no? Sí, pero lo pones, claro, que la falta de estructura que tiene este país, es decir, insisto, ¿qué es lo que funda los atentados de Francia? Pues que de repente Francia, de nuevo, empieza a racimarse en torno al patriotismo. El patriotismo se convierte en una herramienta que les permite seguir viviendo y afrontar el horror en ese momento. Se tiene que replantear, y con ella toda Europa, la cuestión del multiculturalismo. ¿Qué pasa con Alemania? Porque a Merkel tampoco la hemos escuchado. Es que ahora mismo está en horas bajas. Una situación muy complicada. Le está pasando factura su política con respecto a la crisis de los refugiados. Es que esto es una crisis. Se la está cuestionando en su propio partido. Merkel ha dejado de ser la más valorada en Alemania, y el más valorado en estos momentos es el ministro de Hacienda. Bueno, es que Merkel puede perder las próximas elecciones en Alemania. Podemos ver caer a Merkel. Si su partido permite que siga siendo la candidata. Yo creo que lo lógico es que lo siga siendo, pero nuestra lógica no es la de los alemanes. Está cuestionada entre los suyos en este momento. Estamos ante lo más importante, es decir, todas las crisis modernas son guerras culturales, crisis culturales muy importantes. Y insisto, y en Francia se ha producido esto, es decir, el país se tendrá que reestructurar en torno en torno a valores distintos de los que hasta ahora han funcionado y que en otro tiempo funcionaban. Antes decía Gabriel que la tercera generación de musulmanes es la que ya no se integra, pero no se integra porque viven de los subsidios, porque sus padres trabajaban. Mi tío, que era inmigrante, trabajaba al lado de un musulmán en Citroën y al lado de un portugués. Ninguno hablaba francés, pero todos pero todos estaban integrados, porque después el domingo se iban juntos y trabajaban con sus amigos franceses que trabajaban allí. Eso integraba. Después, ahora, ¿qué ocurre? Que la gente de esta generación sale de una educación en quiebra, de unos suburbios sin ley. Y del voto que de un tiempo a esta parte tienes con el contestador de los oyentes y con el correo electrónico, y que nos vas diciendo día a día casi, ¿no? La evolución de los oyentes, de su voto de cara al 20 de diciembre en función, bueno, pues de la actuación política del político de turno y en el momento en el que nos encontramos. Hoy, ¿qué es lo que estás percibiendo con las llamadas de nuestros oyentes? Pues bastante decepción, tanto con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, también como con la oposición, con el PSOE y con Ciudadanos, por la ambigüedad que están demostrando ante lo que está ocurriendo en Francia, y de hecho le comparan a Mariano Rajoy con, por ejemplo, George Bush, o también ahora mismo con David Cameron. ¿Y de Carmena no hablan hoy los oyentes? Sí, también hay para Manuela Carmena bastante lo suyo, que no se olviden de la alcaldesa los oyentes. Es la mañana, es radio.
Bueno, los oyentes, Maite, nos decías que están un poco decepcionados después de escuchar algunas declaraciones de nuestros políticos y, bueno, que recuerdan a otros, ¿no? A otros sí, de otro tiempo. Sí, pero en este caso en las comparaciones sale perdiendo Mariano Rajoy, porque son muchos los oyentes que se acuerdan de George Bush y dicen que al final, con el tiempo, no se le ha terminado dando la razón y es algo que habría que rectificar. Después de esto de Francia, que necesita su correspondiente respuesta, a ver si reconocemos también de una vez que George Bush no estaba tan descaminado ni fue tan brutal cuando dio su respuesta después de lo del 11S. Después de oír al ministro del Interior, hace unos días al ministro de Justicia, prefiero a los franceses y desde luego a Cameron. Me gustaría saber qué postura tiene Ciudadanos con el conflicto islámico, del Estado Islámico. Es importante a la hora de decidir el voto, creo que hay que saber si es de los que se va a poner de perfil o no. Sobre las declaraciones de la señora Carmena, para inhabilitarla de por vida y que pase por un reconocimiento psicológico, al igual que lo hace la Policía y Guardia Civil. Que dice que hay que hablar. Hablaron ellos y sus compinches en el Ayuntamiento de Madrid cuando entraron en la universidad. Bueno, pues ya a esta hora de la mañana todavía hay alguien que no ha escuchado a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, cuando ayer hablaba sobre los atentados de París y los terroristas. Vamos a recuperar las declaraciones de esta señora, que está muy bien recordarlo, como comentaba antes Tomás, es la alcaldesa de la capital que ha sufrido hasta el momento ya no el primero, sino el más devastador de los atentados. Sí, Manuela Carmena. Para evitar este terrorismo y cualquiera es fundamental trabajar muchísimo en lo que siempre se debe trabajar para la paz, y es en el diálogo, en buscar siempre alternativas para hacer posible que haya una empatía, para intentar ver en el otro a un ser humano y hacer lo imposible para lo que yo llamo la educación para la paz. Bueno, pues la mujer kamikaze que se acaba de inmolar porque estaba rodeada de policías galos y que lo que quería era matar a esos policías. ¿Podemos empatizar con esa terrorista? ¿Podemos empatizar con los terroristas? Pero si es que nosotros no es que queramos empatizar favor. O no, es que ellos no se van a prestar a ello. ¿Qué te vas a coger? ¿Un avión para ir a hablar con el Bahradi? Claro, pero es lo que decía, que vaya a Saint-Denis la alcaldesa y que se meta en el piso. Es que nadie se va a prestar a dialogar. Ello. Bueno, es vivir en un mundo de fantasía que además el que lo apoye sabe que es mentira. Bueno, pues si queremos vivir en un mundo de fantasía, entonces la realidad nos volverá a despertar de un tortazo. Pero aquí, después de un atentado, la gente se echó a la calle para derribar un gobierno al nombre de al grito de paz, paz, paz. Pero fíjate, era la paz de los cementerios. Pero criterio de que no hemos vuelto a mirar a ello y demás, creo que hemos aprendido de ello. Sobre todo en contraste con lo que estamos viendo en otros países. No, el contraste nos está haciendo ver lo que nosotros no hicimos y en cierto modo, insisto, nos abochorna la diferencia al compararnos. Se nos da envidia, en realidad nos produce bochorno lo que hicimos. Pero... Bueno, pero eso todavía en la izquierda española sigue ahí, si es lo que dice Federico en su artículo hoy, sí. Sigue sigue en Podemos, que se va a llevar una buena parte del voto socialista, y empieza a titubear Pedro Sánchez porque ve que los socialistas, que Podemos se le puede comer el voto que le queda con el asunto de la paz. Es decir, aquí la corrección política y el pensamiento único han calado hasta tal punto que es que nadie se sale del guión. Y sobre todo la creencia tan absurda, Tomás, de que estos son fenómenos reactivos y no son fenómenos proactivos de quien los hacen, ¿no? Es decir, este discurso de Carmena al final lo que viene a decir es, oiga, esto en definitiva es una reacción ante un defecto de Occidente. Oiga, mire, es que esto es como una aberración intelectual de tal calado que, como decía este señor, pues probablemente tenga que volver Carmena a la escuela para aprender lo que es la reacción y lo que es la acción. No, pero sí, pero lo que es el terrorismo salafista, lo que es la guerra que mantienen entre suníes y chiíes, saber qué papel está haciendo Turquía en todo este conflicto. Es que ni siquiera es equidistante. Claro, es que culpa a Occidente. Y claro, la culpa Carmena, la tenemos nosotros. Los occidentales no vamos a inmolarnos ni a matar a nadie. A ningún sitio. Hay un filósofo francés, Alain Finkielkraut,
bueno, Finkelkraut, porque su nombre es alemán, que a toda esta izquierda la engloba como el partido del otro. A mí me parece una declaración muy una etiqueta muy bien traída. Son el partido del otro. El otro es lo importante. El otro es lo importante. Claro, ahora les toca a nosotros defendernos. Y entonces el otro, cuando los atentados de Charlie Hebdo, Finkelkraut decía, y ahora se trata de saber si el partido del Sursaut, decía, bueno, el partido del susto puede acabar imponiéndose al partido del otro, porque realmente son dos sustos seguidos, de repente han hecho que en Francia el partido del otro se quede atrasado, pero que aquí, como pues teóricamente no estamos al margen de sustos, pues seguimos con esa... Hablabas en tu columna, en tu artículo de hoy en Libertad Digital del 11M, Gabriel también lo hacía, ¿no?, para hablar de las motivaciones que le llevaron a escribir su último relato. Yo os contaba que ayer estuvimos allí en Atocha, en ese monumento a las víctimas, nos guste o no, ese es el monumento que se erigió a las víctimas del atentado que fallecieron en Atocha. Lleva 3 meses clausurado, sabéis que es una tela que se supone que tiene que ser proyectada con unos cañones de aire. Los cañones de aire se han debido de romper hace 3 meses y ahí está la tela toda chafada. Y bueno, en fin, una vergüenza. Estuvo ayer Rubén Fernández hablando con los pasajeros de los trenes. El perfil del viandante en ese momento por los pasillos de Atocha es universitario, primeros años, 19, 20, 21 años. Esta era la reacción cuando Rubén les preguntaba si sabían qué era aquello y si sabían qué había sucedido el 11M en Madrid. No, nunca he entrado, no sé. Si sabéis qué es eso que hay ahí. Fue el atentado en Atocha, los muertos y eso. Sí. ¿Qué es esto? ¿Sabéis lo que es? ¿Esto? Sí, ¿no? No lo sé, ni idea. ¿Atocha? No, eso. Eso, yo qué sé, no tengo ni idea. No sé, siempre está cerrado cuando venimos. ¿Sabéis algo que pasó muy importante en la historia de España aquí? Hombre, ¿en qué sentido? No. Pues esta era la respuesta. Bueno, si es que tampoco se ha hecho pedagogía de no, se ha tratado de ocultar. Es comprensible. El problema es que dicen que el que no aprende la historia está condenado a repetirla. Bueno, el que no aprende la historia en los libros y también en las casas, ¿no? Digo yo, porque claro, aquí todo el mundo tiene su parte de responsabilidad. Bueno, porque... Hay muchas maneras de decirlo. Hegel decía que lo único que la historia enseña es que nunca nos ha enseñado nada. O sea que... Bueno, la actualización de los datos. La Fiscalía francesa confirma, de momento, la muerte de la mujer que se ha hecho estallar el cinturón. Justo en el momento estaba en la casa, estaba en el apartamento en Saint-Denis, en el momento en el que entraban los policías franceses y al verse rodeada. Las detenciones se elevan ya a 5 personas han sido detenidas en ese apartamento y en estos momentos es cuando se están produciendo los interrogatorios de los terroristas. Lo que no se confirma por parte de la Fiscalía es la presencia del terrorista Abdelhamid Abaoud, que sería el cerebro de los atentados del pasado viernes en París. Es que eso no lo van a decir a menos aunque lo tengan, lo negarán. Detenido y eso es lo último que te confirman. Pero veis, aquí la policía estaba entrando, a diferencia de lo que no encajaba en el 11M es que la policía se hicieron estallar sin que la policía entrara. Aquí estaban entrando. Bueno, pues esta es la última hora que nos llega desde París. ¿Algún dato más, Miguel Ángel? Sí, también nos llega información referente a que se espera una comparecencia una vez termine esa operación antiterrorista y que incluso se podría elevar el estado de emergencia en Francia en el Consejo de Ministros. Galo. Elevar por encima todavía del estado de emergencia. Ampliar, reforzar ese estado de emergencia. Entonces ya ese estado, un estado de excepción, que es lo que está siendo hecho. Entonces comentaba Rosana. Eso es limitar más las garantías constitucionales, probablemente. Están aprovechando para levantar todo. Limpiar. Pero es que al final la condición necesaria para la libertad, y yo soy liberal indiscutido, es claramente la seguridad. Es decir, que yo creo que hay el límite, la frontera es muy difícil de establecer, pero lo que obviamente ocurre en estos estados donde está el Estado Islámico es que no hay libertad porque no se deja que se ejerza esa libertad, ¿no? Y eso es lo que pretenden trasladar a Europa. Y para evitar que nosotros no podamos ser libres, que es quizás el valor fundamental de la sociedad moderna, hay que establecer unos límites de seguridad donde desgraciadamente hay una política que es la política del mal menor.
No, además lo curioso es que, porque ese debate se está produciendo y va a ir a más, es que culpemos de la falta de libertades a los gobiernos que imponen ciertas restricciones por seguridad, en vez de a los terroristas, que son los que nos imponen esa falta de libertad porque nos amenazan nuestra forma de vida. Eso es curioso, pero el sentido común lo que te está diciendo es tienes que renunciar a esa libertad para sentirte seguro. Yo creo que las personas que acudan este fin de semana al partido del Madrid-Barça, seguro que no les importa en absoluto que les abran las mochilas, porque claro que quieren entrar con absoluta seguridad al estadio de fútbol y quieren que todo el que entre vaya sin ningún riesgo de cometer un atentado allí. Con lo cual, vamos, a mí me preguntan, ¿puede usted abrir el bolso? Encantada, por favor. Pídenle a todo el mundo que abra el bolso, porque vengo aquí a disfrutar de un partido de fútbol, no que a un loco asesino se vuele por los aires. Bueno, no hemos comentado, pero sí me gustaría mencionarlo, porque me imagino que tendrá algo que ver con la seguridad y con lo que se está desarrollando en nuestro país. A las 6 de la mañana ha sido desalojado el Colegio Mayor San Juan Bautista, conocido como el Johnny, donde al menos había 45 personas dentro, 45 ocupas, pero que claro, ahí se puede meter absolutamente de todo. Entonces me imagino que esta actuación tendrá también que ver un poco con toda la cuestión de la seguridad, que lógicamente pues tendrá que ponerse en marcha y se está poniendo en marcha. Además en España se está poniendo como ejemplo las actuaciones de los últimos meses y del último año, donde se han producido el mayor número de detenciones de terroristas yihadistas, casi un centenar. Lo recuerdan siempre los portavoces de la policía cuando hablamos con ellos. Pero bueno, esto es lo que ha sucedido aquí en Madrid a las 6 de la mañana. Bueno, pero Carmena lo realojará en algún palacio. Que tenga mano y que pague. El palacio de Cibeles es muy grande. La orden de desalojo llevaba ahí, yo creo, poner en su despacho y más de un mes. Yo creo que sí, además es una pena porque está en unas condiciones lamentables. Y lo curioso de este desalojo es que ha ido mucha más seguridad de la que es habitual en operaciones de este tipo. Es que ahí puede entrar el despliegue policial es impresionante. Es que tú cómo controlas la gente que se mete en un edificio ocupado, porque ahí puedes tener a 4... Llevan unos días, yo creo, siguiéndoles la pista la gente de información. Sí, pero eso en principio era un centro cultural. Empiezas ahí la operación y no sabes cómo van a reaccionar, ni quién ha entrado la noche antes, obviamente. Miguel Ángel, Nuguel Anzulé, hoy, bueno, pues se lo podemos recomendar a Carmena, como siempre. Bueno, vamos a insistir, no vamos a ser tan crueles con la alcaldesa Nuguel Anzulé. Se le va a caer el pelo. Se le va a caer el pelo, ¿tú crees? Bueno, en otoño es cuando más sufrimos esa caída y debilitamiento del cabello por el efecto del verano y de la playa. Pues bien, para fortalecer y frenar la caída del cabello, recomendamos la combinación del champú y las ampollas de Nuguela Anzulé, avalado como producto finalista a los premios Cosmética y Farmacia 2015. Consíguelo, Nuguela Anzulé, en farmacias, para farmacias y herbolarios. Y también la sonrisa la tenemos que lucir perfectamente, ¿verdad? Perfecta, para estas navidades ya ir poniéndonos perfectos para lucir, por ejemplo, no sé, poder morder el turrón, que ayer me recordaban, Rosana, que la dentadura, aparte para sonreír, también sirve para comer, pues sí. Peladillas, turrón, todas esas cosas que nos gustan a todos. Bueno, pues además tiene un precio inmejorable este seguro de salud, Rosana, 39,95 al mes sin copagos, es decir, sin ningún tipo de sorpresa. Más de 30.000 profesionales a nuestra disposición, de 30 de especialidades diferentes, y lo decimos siempre, hasta el teléfono es gratuito, no nos pueden poner ya más facilidades. 900-177-177, 900-177-177. Mira, en la última hora que nos llega del desalojo del San Juan Evangelista, se ha detenido 45 personas, 43 de ellas por infracción de la ley de extranjería y 2 de ellas con reclamación judicial, es decir, se les estaba buscando. Así un centro cultural. Sí. Y a Carmena, empatizaban. Bueno, pues hay 400 agentes, como nos comentaba Ana, 400 agentes se han desplazado a la zona. En los informativos locales y en el radio, por supuesto, les vamos a contar la última hora de este desalojo, pero antes nos vamos al Corte Inglés. Elia, venga, vamos al Corte Inglés. Otra vez. Buenos días otra vez. Tenemos ya adornos, vestidos de Nochevieja, los regalos, los juguetes, la alimentación. Y antes nos decían, pues un aumento de sueldo. Hombre, no sé, pero en cualquier caso lo que sí hacemos es anticipar pues esos gastos para que hagáis las compras que necesitéis hasta el 5
de enero. Ya os podéis despreocupar porque el Corte Inglés hace ese anticipo y luego podéis pagarlo cómodamente el 29 de febrero o fraccionarlo a partir de esa misma fecha. Consulta las condiciones en cualquier tienda, también en la web www.elcorteinglés.es, y ya tienes el anticipo de Navidad. Lo solicitas en cualquier centro o preguntas a nuestro personal, que es muy amable. Bueno, pues preguntaremos al personal del Corte Inglés, que es muy amable y que siempre es un placer. Eso, por supuesto. No sé si llega algún comentario de oyentes a través de nuestro Twitter, Miguel Ángel. Pues sí, Rosana. Por ejemplo, Juan Carlos nos dice: el problema de nuestra nación es la izquierda española, que es antiamericana, antijudía y ante todo antiespañola. Lástima de UPyD. Manuel: siento vergüenza infinita de políticos como Manuela Carmena y afines. Ustedes no tienen el más mínimo sentido del país. Y por último, también nos dicen: lamentable que muchos de nuestros jóvenes no sepan qué fue el 11M, qué nos está pasando. Bueno, pues ahí están las opiniones de los oyentes a través del Twitter, @eslamanana de FJL. Isabel González, buenos días. Les va a acompañar hasta las 12 del mediodía y el primer plato, como siempre digo, la Crónica Rosa a partir de las 10. Por supuesto, estaremos pendientes de toda la actualidad, pero nosotros nos vamos a centrar en el resumen de las revistas de los miércoles. Hoy que además la revista Hola nos tiene absolutamente desconcertados porque como desde la boda de Bay Cayetano ha cambiado su frecuencia de publicación. Entonces, ¿sí? ¿Que ya cuántas lleva en una semana? Yo qué sé, pero no sale los miércoles. Y el caso es que, claro, 10 minutos le ha pisado la exclusiva sobre la luna de miel de Bay Cayetano en Australia comprando patucos, por cierto. Dicen que no para ellos, sino para... ¿Y se van a Australia a comprar patucos? Bueno, se van a Australia y ya de paso, me imagino, compran patucos. Es uno de los temas de esta semana. Otro de los temas es Carmele, que enseña en la revista Lectura su piso de 40 metros cuadrados en Vallecas. Carmele Marchante. Carmele Marchante, sí, hace un lamento. Me da la sensación que no le han pagado los independentistas, ¿no? La Asamblea Nacional Catalana, por los apoyos, no le han debido dar un duro y ella ahora está lloricosa quejándose. Me gusta mucho su dormitorio, cama individual, la de Carmele, creo que tiene cama nido, pero no he querido profundizar. ¿Y la colcha de qué color es? Un edredón blanco, blanco. Sí, pureza, con lo hortera que es, ¿verdad? Efectivamente, llama mucho la atención. Hablaremos de Rosa Benito, como el Inserso ha retrasado los viajes. ¿Sí? Rosa Benito se queda sin actuaciones. ¿Qué va a hacer? Así que depende ahora mismo del gobierno de España que Rosa Benito salga adelante en lo que a su economía se refiere. Y también nos ha sorprendido Bertín Osborne, que llama conejas a sus hijas. Yo creo que estás 5 minutos al lado de Mariló y te conviertes en un deslenguado, porque si no... Pero en la entrevista... En una entrevista que le hacen, sí, en la revista. Sí, es el efecto Mariló. Si es que es total sucumbir a ello. ¿Llama conejas a sus hijas? A sus hijas, sí, porque espera a su sexto nieto. Hablaremos de Chabelita, de esa ruptura, hablaremos de Charlie Sheen, esa noticia. Ha confesado que ha sufrido que sufre SIDA y que encima él ha seguido manteniendo relaciones con mujeres, así que le van a llover las demandas. Y también hablaremos de modelos de cuarta regional, que ayer estuvieron tanto Paloma Barrientos como Dani Carande con Rocío Cruzet, con la modelo que no quiere que digamos de quién es hija, hablando de Mariló. De Mariló y de Carlos Herrera, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, claro. Sí, sí, bueno, modelos de centro comercial las llamo yo. Y, está muy bien lo de cuarta regional, pero ella es hija de quién es. Que todavía no ha desfilado para Victoria's Secret, o sea, que bueno. Lo de Charlie Sheen es lo mismo que lo de Magic Johnson, si os acordáis. El mismo caso. Es el mismo caso, pero yo creo que aquí está presumiendo Charlie Sheen, Bueno, es que Charlie Sheen es diferente mucho tiempo de estar en... O sea, que en 2 hombres y medio en realidad no interpretaba. Nada, era su propia vida. A las 10 en punto de la mañana vamos a conocer la última hora. Me imagino que iniciando lógicamente la información en París, en Francia. Juan Pablo Lorinos, buenos días. Buenos días, Rosana. Haciendo recapitulación de datos que vamos conociendo a tenor de lo que va contando la Fiscalía francesa de esa operación Centinela que comenzaba sobre las 4 de la mañana. De momento, 2 terroristas muertos, un hombre y una mujer que se ha suicidado haciéndose saltar por los aires, según está confirmando la Fiscalía francesa. No se ha confirmado, Rosana, todavía si Abdelmajid Abaoud se encontraba en el interior del apartamento en el que se ha trincherado los sospechosos o ha sido abatido por la policía. Eso no lo sabemos. Se desmiente, lo está diciendo Le Figaro, lo está contando, que hubiera muerto un viandante. Se ha hablado de esto durante toda la mañana, que se habría visto sorprendido por el tiroteo. De momento eso se desmiente. El Ministerio Público galo dice que hay 5 detenidos, entre ellos la persona que dejó el piso a los terroristas sin saberlo porque se lo pidió un amigo. Dijeron que únicamente lo necesitaban para
para beber agua y para rezar. Bueno, no sé si se lo prestó. Hay varios policías heridos, se especula con que otro terrorista podía haber huido. François Hollande preside hasta ahora gabinete de crisis en el que están Manuel Valls y el ministro del Interior francés Bernard Cazeneuve. Y una cosa más, Rosana, 2 vuelos de Air France que viajaban desde París a Estados Unidos han sido desviados, se han recibido amenazas anónimas y una información que casi podemos hacer de servicio público en España. Hay muchas cadenas de WhatsApp durante toda la mañana que están divulgando informaciones falsas, como por ejemplo la que estamos conociendo esta mañana en Sevilla. Han cogido un titular de portada de ABC, lo han manipulado, suspendidas las clases, dicen, de todas las facultades de la Universidad de Sevilla por riesgo real de atentado. Esto es falso. Que las personas que escuchan y las personas estén atentas únicamente a las cuentas de Twitter y los servicios de información de la policía y de la Guardia Civil para no hacer caso a este tipo de informaciones que son completamente falsas de algunos que quieren hacer la gracia. Bueno, es otra de las consecuencias de las redes sociales, ¿no? Que las aprovechan algunos pues para hacer este tipo de mamarrachadas, ¿no? Que es lo que son. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Te seguimos puntualmente en los boletines y en los informativos de radio. Son ya las 10:01. Bueno, hora de despedirse. Alberto Artero, muchas gracias. Buenos días. Tomás, gracias, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Ana, también por habernos acompañado. Y Miguel Ángel, muchas gracias. Y mañana aquí a las 6 en punto. Isabel, todo tuyo. Allá vamos. Hasta luego.